tardes, estimados alumnos, bienvenidos a la materia de Filosofía del Derecho. Quiero saludarles, indicarles también que las notas correspondientes a los tres primeros módulos que se han evaluado en esta materia ya están allí en el aula de la universidad, pueden ustedes irla revisando. También quiero indicarles que el examen que se tiene programado para la materia allí en el aula de la universidad van a encontrar la fecha y la hora para que ustedes verifiquen las indicaciones que tiene esta evaluación, una evaluación online. El examen va a estar abierto desde las 6 de la mañana y cierra a las 11:30 de la noche. Tiene una hora para desarrollar. Son 10 preguntas. Eh, por supuesto, pues por digamos, la facilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tienen ustedes de acceder a los libros y al material de apoyo que tengan, pues van a hacer unas preguntas de análisis que ustedes pues deben contestar. Hoy vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con la moral y con la ética. Sabemos nosotros, definiendo la moral, los antiguos doctrinarios y filósofos cuando referían a aspectos morales, tenía que ver más que todo con las decisiones que tomaban las personas y la aceptación de esa decisión frente a la sociedad. Los aspectos morales siempre han estado influenciados por aspectos del punto de vista social. Eh, Podemos, históricamente, cuando referimos a la forma como se castigaba, por ejemplo, a los delincuentes, habían formas muy atroces de castigar a las personas que cometían delitos, como por ejemplo el escafismo, la crucifixión, el empalamiento, que eran formas muy crueles eh, de castigar al delincuente, como lo dije hace un momento, pero eran aceptadas por la sociedad y de alguna u otra manera pues había cierta complacencia, ¿no? Y esa aceptación pues se traducía en una aceptación de carácter moral. La moral, como le dije hace un momento, juega un papel preponderante en el desarrollo, en el comportamiento de los hombres, de los individuos dentro de la sociedad y ese desarrollo, como le dije hace un momento, de la sociedad misma. Los aspectos éticos tienen que ver más bien con un tema de carácter profesional, la forma como nosotros los profesionales de diferentes materias, de diferentes carreras, pues nos comportamos, nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Inclusive nosotros en la actualidad, lo veía, lo comentaba hace un momento con esa aceptación del punto de vista social, nosotros vemos cómo en la actualidad ciertas sociedades aceptan comportamientos individuales y colectivos que dentro de esa sociedad pueden traducirse como una costumbre buena, una costumbre que sea bien vista, por decirlo de alguna forma. En el caso de otros países, sobre todo en Asia, la poligamia, en los países árabes también existe esta forma de vivir o esta forma de llevar o consolidar aspectos de las parejas, del matrimonio, por ejemplo. Y allí, a diferencia de nuestros países en América, en Latinoamérica, en Europa, pues no concebimos la idea de que el hombre pues tenga varios matrimonios, varias esposas. Entonces, por eso decía hace un momento que los aspectos morales tienen que ver mucho con la aceptación dentro de la sociedad. En aquellas sociedades pues se ve de manera natural, se ve muy normal esta situación. No obstante, en nuestros pueblos pues hay un rechazo rotundo sobre el comportamiento individual. Pero fíjate que ese comportamiento individual, eh, esas normas o lo que es la moral, en algún momento se convierte en una norma. La forma como nosotros nos vestimos, la forma como nosotros nos comportamos, cómo nos desenvolvemos, cómo hablamos dentro de un grupo social, pues va a determinar si ese grupo social nos acepta o no. Si vamos a una reunión de carácter social donde no llevemos la vestimenta, nuestra forma de vestirnos de manera adecuada, al igual que la forma como nos expresamos,
pues evidentemente pues va a haber una aceptación o un rechazo. Entonces, allí se plantea la tesis sobre la moral, lo que es ético y en el mundo del derecho. Hay normas de carácter jurídico que trascienden eh, el interés social y pueden inclusive considerarse que no cumplen su función dentro de la sociedad. Una de estas, sobre todo en el campo del derecho penal, ¿no? El derecho penal del enemigo, que es una forma jurídica de dispositivos de carácter legal, más bien a castigar ciertas situaciones de hecho que no se han configurado y que se plantean en una hipótesis o supuestos de hecho no realizados. Un ejemplo en Venezuela sobre el derecho penal del enemigo, y básicamente este derecho penal del enemigo viene a consolidar una forma de gobierno independientemente de la postura en que nos encontremos en este momento, pero anteriormente esta ley especial de vagos y maleantes que tuvo vigencia en los años 80, 90 en Venezuela, había o se facultaba más bien al funcionario policial, quien era el que hacía la aprehensión, que bajo su criterio, casi de juzgador, de fiscal, de juzgador y de defensor, en un momento determinado que sorprendiera a una persona, a un joven, que no tuviese una actividad lícita, una actividad laboral productiva, una ocupación más bien de este individuo, pues se consideraba como un sujeto que pudiera, y fíjate que allí es donde la discrecionalidad que se le daba al funcionario policial, que pudiera ser concebido como una amenaza para la sociedad. Y cuando digo yo, es un supuesto, ¿no? Es un evento hipotético que no ha ocurrido y así igual, pues se facultaba al funcionario policial a practicar el arresto de este individuo, de este sujeto. Entonces, eso es lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. Allí el funcionario policial estaba facultado para arrestar a esta persona, para privarlo de libertad y, por supuesto, inclusive que se aplicaran penas que superaban los 5 años de prisión. Eran normas impositivas, normas impuestas por nuestras autoridades bajo ese principio de Jean-Jacques Rousseau que hemos hablado en clase sobre el contrato social, donde nosotros renunciamos a ciertos derechos para conseguir otros, en este caso ese orden dentro de la sociedad. Los aspectos morales y el derecho en algún momento coinciden. Sin embargo, los dispositivos de carácter legal, en algún momento la sociedad misma los concibe como, más bien la norma no, sino la forma como se aplica la norma. En algunos casos, pues hay cuestionamientos sobre la forma como se hace la administración de esos dispositivos de carácter legal, sobre todo cuando hay que la sociedad lo percibe. Cuando se distingue o se diferencia a determinados sujetos que hayan incurrido en hechos similares, la severidad con que se aplica la norma, pues difiere una de otra. Bien. Bueno, Ariadna, buenas tardes, bienvenida. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta sobre el examen, Ariadna. Le comento qué se va a evaluar, lo que hemos visto en clase, lo que ustedes han desarrollado en las investigaciones que se le han pedido, en los textos que se le ha enviado a la plataforma y que se le ha recomendado para que ustedes revisen. No sé si tiene alguna pregunta, Ariadna. Si no, no hay preguntas al respecto. Yo al inicio de clases hoy, Ariadna, hablaba sobre la moral, la ética y el derecho, que son aspectos que, sobre todo la moral y el derecho, ¿no? Eh, Sabemos nosotros que el derecho como tal, como estructura jurídica, tiene guarda una gran relación con la costumbre. Sabemos nosotros que la costumbre es fuente de derecho. Sin embargo, la moral tiene también esa fuerza de carácter normativo dentro de la sociedad. Nosotros sabemos, Ariadna, por nuestra forma como nos comportamos en la sociedad,
que existen ciertas normas de carácter moral que la sociedad también ha impuesto. La forma como nos comportamos dentro de la sociedad, por ejemplo, si nos invitan a una reunión de carácter social, la forma como conversamos, la forma como nos vestimos, ese grupo social impone ciertas reglas morales que nos obligan a nosotros a comportarnos de la manera como ese grupo social nos exige. De no comportarnos de esa forma, de no acoplarnos a lo que la misma sociedad impone, pues la misma sociedad se va a encargar de rechazarlos, de desplazarnos a nosotros, y de manera natural el hombre pues está concebido como un ser social. Entonces, verdaderamente pues tiene una gran influencia la moral dentro del mundo del derecho. No obstante, Ariadna y los demás que vean el video, como lo dije hace un momento en clase, los aspectos morales pues, tienen que ver mucho con la sociedad misma, pero inclusive de dónde nos encontremos. Le hablaba hace un momento sobre los países árabes en Asia. La poligamia en estos países pues es aceptada dentro de la sociedad, cosa que nosotros no concebimos en nuestros pueblos de América, América Latina. Inclusive hay dispositivos de carácter legal que penalizan la poligamia. Moralmente esta sociedad acepta tal situación. Y los aspectos que tienen que ver con la ética tiene que ver más que todo con el ejercicio de la profesión, independientemente de cuál profesión sea. Tiene que ver con el comportamiento del profesional, cómo él se muestra frente a la sociedad y cómo él ejerce la profesión dentro de la sociedad misma, cómo se desenvuelve él y es aceptado dentro de la sociedad. Para cada uno de estos aspectos, el derecho tiene una gran importancia. Hay normas que pareciera en principio ser inmorales o antimorales. Comentaba hace un momento sobre en Venezuela en los años 80, 90, existió una ley especial que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley que fue promulgada en este periodo, en los años 85, finales de los años 90, tenía una característica discrecional para el funcionario policial. ¿Y qué significa esto? Que el funcionario policial, al momento de percibir que un individuo, un sujeto, un joven, no tuviese una actividad laboral conocida, útil, pues constituía una amenaza. Pero ¿qué era lo preocupante en aquel momento sobre esta norma? Que eran aspectos de carácter subjetivo. Era el funcionario policial quien tomaba la decisión de lo que él percibía. Si había una persona en una esquina que no tuviese una ocupación conocida, pues era etiquetado, era considerado como un vago, como un maleante, como así lo definía la norma, pues facultaba al funcionario policial para arrestar a este sujeto y corría el riesgo de que estuviese privado de libertad con penas superiores a los 5 años. Por supuesto, esta ley fue derogada porque se concibe y se concibió en aquel momento como una norma inconstitucional. No puede haber una una aprehensión si no es en flagrancias en el momento de la comisión de un hecho punible y nunca bajo la discreción del funcionario policial. Y la otra circunstancia en que pueda ocurrir la aprehensión de un sujeto por una orden que emita un tribunal. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la moral, pues revestían de gran importancia al momento del desarrollo de las disposiciones legales. Habían autores en la antigüedad eh, Jean-Jacques Rousseau, le comentaba en clases anteriores sobre el contrato social, planteaba una tesis sobre el hombre y él describía de que el hombre era bueno por naturaleza. Sin embargo, la propia sociedad se encargaba de contaminarlo. Por esa razón era necesario, era preciso que existiera un compendio jurídico que regulara el comportamiento de la sociedad. Y él concebía al ser humano eh, por supuesto, desde su nacimiento como un ser inocente, eh, sin, sin ese ánimo de causar daño y que la sociedad lo corrompía. Pero hay otro doctrinario también, jurista, Thomas Hobbes,
planteaba la idea de que el ser humano era malo por naturaleza, pero así dentro de su maldad era formada inclusive desde su propio nacimiento. Era un ser humano concebido bajo la maldad, lo comparaba inclusive con un lobo. Un ser con, con el criterio y la discreción de poner bajo su dominio todo lo que la naturaleza le provee y todo lo que a él le rodea. Pero él justificaba también la existencia de, de la norma jurídica para regular el comportamiento. Ambos autores, aun cuando discrepan uno de otro sobre el desarrollo del ser humano, pero sí coinciden en la necesidad de dispositivos de carácter legal. Y allí, por supuesto, es uno de los asientos fundamentales de la filosofía del derecho. Siempre le he dicho a ustedes que la filosofía del derecho nace principalmente con la necesidad de la existencia de un ordenamiento jurídico. ¿Por qué el hombre sintió la necesidad de que existiera un compendio de carácter legal que regulara el comportamiento del ser humano a medida que van apareciendo nuevas formas, nuevas conductas, inclusive las tecnologías aparecen con ellas los dispositivos de carácter legal, desde la época de la esclavitud, desde épocas donde existían las penas capitales, a pesar de que algunas naciones existen penas de esta naturaleza, pues el hombre ha ido evolucionando y a medida de esa evolución, pues van apareciendo nuevas leyes y nuevos dispositivos de carácter legal que se van acomodando, que se van adaptando a la sociedad. Siempre se ha discutido, eh, por supuesto, la norma no aparece con posterioridad a un hecho social. Está primero el hecho social. Existe un hecho social que no es regulado y que origina el dispositivo de carácter legal que va a regular ese hecho social. Un ejemplo de esto tiene que ver, por ejemplo, con las tecnologías, el Internet, la informática. Hasta hace 20, 30 años, 40 años, no se conocía el Internet y con el uso del Internet, con el uso de la tecnología, pues aparecen nuevas formas de conducta, nuevas formas de interactuar dentro de la sociedad. Aspecto del punto de vista económico, aspecto del punto de vista bancario, por ejemplo, aspecto del punto de vista del delito, en el caso de la prostitución infantil, en el caso del acceso a la tecnología, en el caso de la publicación de imágenes privadas. Todos estos aspectos, pues, a medida que fue apareciendo el Internet y las tecnologías, pues fue necesario la aparición de dispositivos de carácter legal que regularan estos equipos, el uso de estas nuevas tecnologías. Pero también con esto aparecen nuevas formas. En ese caso estaríamos hablando de las obligaciones de los particulares, de las personas, nosotros los individuos frente a estas nuevas tecnologías, pero también nos facultan y nos otorga ciertos derechos para el uso de estas tecnologías, valga la redundancia. De hecho, el uso del Internet es considerado como un derecho humano de cuarta, quinta generación. Está concebido así por las Naciones Unidas, principalmente por el derecho a la educación. Tenemos acceso inmediato a la educación. Fíjate lo que estamos haciendo nosotros hoy, Ariadna, a través de la tecnología, pues compartir la tarde de hoy temas relacionados con esta materia de la filosofía del derecho. No fuese posible si no es con el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué quiero finalizar con este tema y la tesis de Yaya Rousseau y Thomas Hobbes? Ambos autores coincidían en la necesidad de un ordenamiento jurídico que regule todos los aspectos de la sociedad. Algunos de ellos, por supuesto, algunos de ellos es la misma sociedad que impone las reglas de conducta a través de lo que conocemos como la moral. Sin embargo, hay otros autores como Jean-Paul Sartre, de origen francés, planteaba la idea de que el hombre no era concebido malo por su naturaleza o que la sociedad así lo corrompía, sino que dependía de su propio raciocinio, de su propia decisión, si él incursionaba en aspectos negativos dentro de la sociedad o no.
Jean-Paul Sartre, un jurista reciente del siglo pasado, los últimos 60, 70 años, pues planteaba la idea del raciocinio humano. Creo yo que allí está la gran diferencia de nosotros con los demás seres vivos, el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de tomar las decisiones adecuadas dentro de la sociedad que permitan un desarrollo natural, un desarrollo equilibrado para nuestras familias de manera individual y dentro de la sociedad, sin necesidad que existan dispositivos de carácter legal que impongan y obliguen nuestras reglas, nuestras formas o nuestras conductas. No obstante, la norma refiere de que usted puede realizar todo aquello, dispone la norma, que la ley no le prohíba hacer. Sin embargo, cuando uno revisa el artículo 2 del Código Civil, que es un principio en materia jurídica acuñado allí en el Código Civil, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. ¿Qué significa esto? El hecho de que usted ignore que cierta regla de conducta o cierto comportamiento no esté regulado en la ley, pero que usted ignore que existe un dispositivo de carácter legal que sancione, que prohíba esa conducta, pues esa ignorancia no puede ser alegada en su beneficio. Para usted ser absuelto, eximido más bien de la responsabilidad que le obliga la norma. Uno de estos ejemplos, hay una teoría de Emily Durkheim que habla sobre la anomia. La anomia es una forma de anarquía dentro de la sociedad y la anomia viene concebida a una conducta de los individuos que transgrede la norma frente a la vista complaciente del funcionario. Y es allí donde evidentemente pues se da de manera muy clara la tesis de Jean-Paul Sartre sobre el raciocinio. Nosotros estamos dentro de la sociedad, sabemos nuestras reglas de conducta desde el punto de vista legal o desde el punto de vista moral, pero tomamos la decisión de manera racional, consciente de transgredir la norma y eso pues tiene una consecuencia de carácter jurídico. Yo en lo personal, esta teoría ecléctica de Jean-Paul Sartre, considero que es la más cercana, la más acertada con lo que tiene que ver con las conductas, con la moral. El raciocinio del hombre debe estar por encima de los dispositivos de carácter legal que obligan nuestras formas y nuestros comportamientos dentro de la sociedad. Nosotros no debemos matar, no porque la ley nos lo prohíba, sino porque forma parte de nuestra carga genética, nuestra forma, como estamos hechos desde nuestro cerebro hasta nuestras partes del cuerpo, la la empatía de impedir que podamos hacerle daño físico a otra persona, a nuestros semejantes, o hacerle un daño material, pues evidentemente es allí donde está el raciocinio. Mucho más allá, le repito, Ariadna, de lo que las disposiciones de carácter legal pues nos exijan. Está claro que en nuestras sociedades hay más de 8.000 millones de habitantes, cada uno de nosotros con una forma distinta de afrontar una situación en particular, pero sabemos nosotros que hay ciertos comportamientos de individuos que son forzados a esa forma de conducta o más bien llevados a comportarse de esa forma por una malformación del punto de vista biológico de este sujeto, que ya viene siendo la excepción. Está claro que estos sujetos pues tienen un tratamiento diferenciador distinto, por supuesto que sea demostrable ese daño de carácter mental que le impide comportarse como la sociedad se lo exige. Nuestro cerebro, Ariadna, y hablando ya aspectos de neurológicos, no soy neurólogo, médico neurólogo, pero sí las ciencias jurídicas también abordan este tema para poder desarrollar las normas. Nuestro cerebro en nuestra corteza prefrontal y en algo que llaman el sistema límbico, allí nosotros, digamos, concebimos las decisiones que exteriorizamos dentro de la sociedad. Se ha descubierto
que hay sujetos que no tienen desarrollado esta parte del cerebro y que tienen una predisposición a la comisión de hechos violentos que los diferencian a otros sujetos. Evidentemente, esa es la excepción, como lo dije, a la regla, y es aquí donde Tomás Hobbes, la tesis de Tomás Hobbes, que el hombre era malo por naturaleza y que requería que evidentemente existieran dispositivos de carácter legal que regulara el comportamiento de este individuo, pues se reafirma esta tesis, porque este tipo de sujetos evidentemente causan un daño dentro de la sociedad y como él le refería, deberían ser extirpados, deberían ser separados de la sociedad y privados de libertad para poder pues llevar o tener la armonía dentro de esa sociedad. Pero hay veces o hay circunstancias que la propia autoridad es complaciente frente a situaciones ilícitas. Por ejemplo, no sé si comenté en alguna vez en esta clase de filosofía, los que vivimos aquí en la zona de frontera, observamos cómo se expende el combustible sin ningún tipo de permisos, autorizaciones en las casas de residencia, cuando el expendio del combustible debe hacerse en las estaciones de servicio. Entonces, eso es un ejemplo clásico de lo que es anomia, el comportamiento ilegal, o más bien el comportamiento humano frente al margen de la ley, conociendo los dispositivos legales, y si existe ignorancia en esos dispositivos legales, se hace frente a la mirada complaciente de la autoridad. Entonces, allí es un ejemplo clásico de lo que es la anomia y transgrede no solamente los dispositivos de carácter legal, sino los dispositivos, o mejor dicho, la- las normas morales impuestas por la sociedad misma y que pone en riesgo no solamente en este caso su integridad física y la integridad física de las demás personas, creando la percepción o la sensación de anarquía dentro de la sociedad. Ariana, no sé si tienes alguna pregunta sobre este tema. Bueno, Oriana, vamos a dar la clase hasta hoy, perdón, hasta este momento. No sé si me escucha, no sé si me está escuchando. Si no, bueno, quiero desearle una feliz tarde a los compañeros que ven en diferido la clase de hoy. Recuerden, por favor, el examen ya tiene la fecha para la evaluación. Allí están las indicaciones para desarrollar el examen. Feliz tarde.